se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! Solo el penitente pasará, con Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará. Tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Una producción de Teatro Robótico de Misterio. Recuerda que tú también puedes ser uno de esos autores enviándonos tus relatos a teatrorobóticodemisterio.com, porque aquí nos encanta sonorizar tu imaginación. ¿Qué te traemos hoy? ¿Un tren? ¿Un túnel maldito? ¿Un espectro? ¿Una premonición? ¿Un guardavías y su oscuro destino? Esta es nuestra propuesta para hoy, un típico cuento de fantasmas que incluye misteriosas confesiones al calor de una hoguera y un desenlace que te va a costar digerir. Además, hoy Ariadna Jiménez nos brinda una espectacular inmersión en la vida del autor, en la que ha colaborado nuestro queridísimo Joseba Bajo. Pocas veces habrás conocido tan íntimamente la figura de Charles Dickens. Una figura que conocemos por sus blockbusters como Cuento de Navidad u Oliver Twist, pero que yo he sido el primero en sorprenderme de todo lo que era capaz este hombre tanto a nivel intelectual como narrativo. Y sí, como estás a punto de comprobar, también era un maestro a la hora de crear atmósferas angustiosas y sobrenaturales, nuestras preferidas. Por cierto, te recuerdo que si te quedas hasta el final del episodio de hoy, responderemos a todos los comentarios que nos dejasteis en el relato anterior. Ahora ya sí, te invito a que te quedes a oscuras y a que pongas bien prietos esos auriculares en tus oídos. Muy atento, muy atenta a todos los detalles desde el primer minuto de este relato, si es que quieres desentrañar todo lo que esconde en el túnel que custodia el guardavías de Charles Dickens. Comenzamos. Solo el penitente pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. En una producción de Teatro Robótico de Misterio. Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? ¿Bien? Pues mira qué suerte. Nosotros que nos alegramos. A estas alturas, ya es sabido por todos ustedes que gustamos de ofrecerles biografías de grandes figuras de la ciencia ficción, el terror y la fantasía. A menudo les invitamos a conocer autores de personalidad rancia y complicada. Señores raros que escribían bien, pero que a veces al ahondar en sus vidas descubríamos a hombres depresivos, paranoicos, antisociales, traumatizados, algunos incluso sifilíticos. Todos ellos con la cabeza llena de siniestras ideas que reflejaban a través de sus puños y sus letras sus diferentes contextos históricos y personales. Hoy también les traemos un relato de misterio y tensión, escrito por un autor que, al igual que cualquier alma humana, fue marcado de forma inexorable por el sino de su tiempo.
Lo que pasa es que algunas personas saben contar lo que ven con arte y por eso se hacen escritores. La verdadera prueba de la civilización de una sociedad no es el número de millonarios que tiene, sino cómo trata a sus miembros más pobres y vulnerables. Bueno, ya sabemos que a ustedes no les van los rollos sociales, que lo que quieren ustedes es sangre, violencia, terror, cosas oscuras y de corte un poquito friki. Un momento. La felicidad no está en el lujo, ni en la ostentación, ni en la riqueza. Escuchen. La felicidad está en el ser, no en el tener. Vamos, por favor, es un gran autor, déjenle hablar. La felicidad es un artículo maravilloso. Shh. Cuanto más se da, más se posee. Por favor. La felicidad calma, no es una estación a la que se llega, silencio, sino una manera de viajar. Vamos, no sean desagradecidos, que estamos haciendo esto sin cobrar. Hay grandes hombres que hacen que todos los demás se sientan pequeños. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Basta, por favor. Un corazón agradecido no es solo la mayor virtud, sino el padre de todas las demás. Tranquilos, que seguro que les va a gustar. La desigualdad social es una enfermedad que debilita a la sociedad y solo puede ser curada por una redistribución justa de la riqueza y los recursos. Bueno, basta. Escuchen, ser frikis está muy bien, pero eso no quita que tengan sensibilidad social. La desigualdad social es un mal que no solo afecta a los pobres. Confíen en mí, les va a gustar el autor. Sino a toda la sociedad. De verdad, les va a gustar el relato y el autor. Solo podemos ser verdaderamente libres cuando todos somos iguales en derechos y oportunidades. Déjenme seguir, por favor. Bien. Les rogamos que nos permitan tomarnos la licencia de dedicar el capítulo de esta semana a un señor guay, a un buen hombre, un escritor que cuando en su época las tiradas editoriales eran de 400 o 500 copias, él conseguía vender más de 100.000 ejemplares de una sola de sus obras. La esclavitud es un crimen contra la humanidad. No se puede tratar a los seres humanos como ganado y esperar que vivan y trabajen como seres humanos. Vale, no era un loser ni tampoco un tío gris totalmente amargado, pero les aseguro que les va a gustar. Es difícil imaginar una forma más despiadada de opresión que la esclavitud. Bueno, habíamos pensado que con la que está cayendo ahí fuera, quizás les apetecía escuchar un relato de Charles Dickens. Lo ven, estaba intentando decirles que les iba a molar. Bueno, vale. A lo largo y ancho de su obra, Charles Dickens abordó temas sociales y políticos, así como las condiciones de vida de la clase trabajadora de la época. A través de sus novelas y relatos, denunció las injusticias y la desigualdad, y fue un defensor activo de la reforma social y de los derechos de los trabajadores. Desde estos micrófonos robóticos, confesamos abiertamente que consideramos que Charles Dickens constituye un auténtico ejemplo de autor justiciero. Abogó por la abolición de la esclavitud y también por la abolición de la pena de muerte. Fue, si no el primero, uno de los creadores de la novela social. Dickens describió con gran detalle las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, así como la corrupción y la pobreza que afectaba a la sociedad de la época. También fue un crítico de la educación y la justicia de principios y mediados del siglo XIX. A través de su personaje más famoso, Ebenezer Scrooge, en Cuento de Navidad, Dickens mostró la crueldad y la injusticia del sistema de justicia penal,
así como la falta de empatía y compasión hacia los más necesitados. En su obra también podemos encontrar importantes referencias a los valores humanos más nobles e importantes, que nos enseñan que la generosidad y el amor pueden cambiar la vida de las personas. Vamos, no sean así. Esperen, escúchenme. Antes de seguir contándoles la vida de Charles Dickens, les invito a que busquen en internet una imagen del escritor. Se encontrarán con unos ojos profundos y curiosos que reflejan una mirada inquieta y amable. Unos ojos que observaron directamente a la sociedad de una de las épocas más decisivas para la humanidad, los comienzos de la era de la Revolución Industrial. Y les aseguro que si eras pobre en esa época, la vida daba mucho yuyu. Más o menos igual que ahora, pero sin móvil, sin videojuegos, sin podcasts y sin el Netflix. Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra, y fue el segundo de 8 hijos. La infancia de Dickens fue difícil debido a las dificultades financieras de su familia. Se ve que su padre, John Dickens, era un poquito manirroto y garrapatero, y que tenía poco talento para gestionar la economía de la familia. Eso provocaba que poco a poco las pertenencias, el mobiliario y los libros de la extensa biblioteca familiar acabasen en la casa de empeños. En las peladas estanterías de la casa de los Dickens solo quedaron 4 o 5 tomos, pero estos eran los más exquisitos. Entre ellos figuraba Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En el futuro, muchos críticos afirmarían que se pueden encontrar ciertas similitudes temáticas y estilísticas que sugieren una posible influencia indirecta en el autor. Al igual que Don Quijote, los personajes de Dickens se enfrentan a la injusticia social y luchan por un mundo mejor. E igualmente, a menudo terminan sufriendo y siendo víctimas de su propio idealismo. El dinero nunca acababa de llegar, pero los hijos no dejaban de nacer. Así que la situación de la familia no hacía más que empeorar. Por lo que los Dickens no pudieron ofrecer buenos colegios a su estirpe. Charles no pisó la escuela hasta los 9 años. Allí aprendió a leer y escribir. Muy pronto mostró una gran capacidad ideográfica para describir el mundo y los elementos que lo conforman. Rápidamente desarrolló una irrefrenable pasión por la pictografía y la escritura. La etapa educativa de Dickens duró poco tiempo. La coyuntura familiar le impidió continuar formándose. En 1824, su padre es encarcelado debido a la gran cantidad de deudas contraídas a lo largo de los años. Así que Charles tuvo que abandonar la escuela y empezar a trabajar en una fábrica de betunes para ayudar a mantener a su familia. Al parecer, uno de los peores trabajos que se podían desempeñar en aquella época. Junto a otros muchos niños, sufrió unas condiciones laborales casi de presidio y esclavitud. Esta experiencia fue crucial para la formación humana de Charles Dickens. Le hizo desarrollar una vasta comprensión de la lucha de clases. Inglaterra estaba a la vanguardia, a la cabeza del desarrollo y la economía mundial, pero sin lugar a dudas eso era a costa de sus gentes más humildes. Y también a costa del duro trabajo de sus niños y niñas. En obras como Oliver Twist y David Copperfield
Mostró la explotación infantil en las fábricas y las dificultades de los jóvenes para salir de la pobreza y mejorar sus vidas. A todo esto, con un montón de hambre asolando a su numerosa familia y con su padre en el talego, la abuela paterna de Charles Dickens murió, dejando una herencia que sirvió para saldar las deudas con los acreedores. Así que el señor John Dickens pagó lo que debía y fue liberado de la cárcel. Aunque la suerte de la familia dio un giro, sus padres dejan que Charles Dickens siga siendo explotado en la fábrica de betunes. Y a pesar de que el niño les ruega que le saquen de allí y le permitan ir a la escuela, ellos le mantienen en esta situación unos cuantos años más. Esa es una decisión que Charles jamás comprenderá y que influirá profundamente en la psique del escritor. Ya saben ustedes el drama que acarrean ese tipo de personas que toman por costumbre vivir de sus padres hasta que pueden vivir de sus hijos. No me dirán que ese tipo de gente no resulta muy terrorífica. Vale, volvamos al tema, que me enrollo como una persiana. Total, que el bueno de Charles permaneció en estas duras condiciones hasta que en 1827 la familia de Dickens se muda a Londres. Allí, en la gran ciudad, Charles vuelve a tomar contacto con la tinta y el papel. Con tan solo 15 años consigue un trabajo como secretario pasante en un bufete de abogados. Todo lo mejor y lo peor de la sociedad británica de la época victoriana se encuentra en la bulliciosa Londres ante la atenta mirada de Charles Dickens. En 1833, Dickens comienza a trabajar como periodista y escritor en una publicación propiedad de su tío. Y también escribe para diferentes periódicos y revistas. En 1836 publica su primera novela, Los papeles póstumos del Club Pickwick, que se convirtió en un gran éxito desde el primer momento y lo catapultó a la fama. La novela, que fue publicada en forma de folletín, seguía las aventuras de un grupo de caballeros excéntricos que viajaban por Inglaterra y se veían envueltos en situaciones cómicas y absurdas. La obra fue muy popular en su época y convirtió a Dickens en uno de los escritores más importantes y prometedores de su generación. Entre sus primeros éxitos literarios también se encuentran obras como Oliver Twist y Nicholas Nickleby. En ese mismo año, 1836, Dickens contrae matrimonio con Catherine Hogarth, la hija del editor del periódico donde trabajaba en aquel momento. Juntos tuvieron la friolera de 10 hijos. Sí, 10 hijos. Aunque su matrimonio no fue del todo feliz. Claro que con 10 hijos sobre todo no sería feliz para ella. Porque además se ve que el bueno de Charles Dickens no lo era tanto, y era un poquito picaflor, y la vida marital estaba salpicada por numerosas infidelidades por parte del autor. Y no es que la señora aguantase poco. No fue hasta 1858, después de 22 años de matrimonio, que Dickens se separó de Catherine y comenzó una relación con la actriz Helen Ternan. La separación de Dickens y Catherine fue un escándalo en la época victoriana y afectó fuertemente la imagen del escritor, el cual había cultivado una imagen pública de hombre justo y respetable con los valores morales de la sociedad de su tiempo. A pesar de todo ese salseo problemático que rodeaba a Dickens, durante este periodo continuó escribiendo y publicando obras que le brindaron una gran fama y reconocimiento. En 1843
se publica Cuento de Navidad. Y aunque ya era famoso, ahí Charles Dickens lo petó muy fuerte. En la década de los 50, Charles Dickens escribió grandes obras como David Copperfield. Tiempos difíciles en 1854. Más tarde, entre 1855 y 1857, escribió Historia de dos ciudades. Le siguieron Las campanas en 1857, Grandes esperanzas entre 1860 y 1861, Nuestro amigo común entre 1864 y 1865. Ese mismo año, Dickens sufre una gran tragedia personal cuando su hija Dora muere a la edad de 8 meses. Este suceso le afectó profundamente y se reflejó en su obra posterior, La pequeña Dorrit. En 1869, Charles Dickens comienza a presentar síntomas de una enfermedad que lo aquejaría hasta su muerte. A pesar de ello, continuó trabajando y escribiendo hasta el final de sus días. Su última obra, El misterio de Edwin Drood, en 1870, quedó inconclusa debido a su repentina muerte en junio de ese año. La muerte del escritor provocó una gran conmoción en Gran Bretaña y se le rindió un gran homenaje en su funeral. Su legado literario es enorme y ha influenciado a generaciones de escritores en todo el mundo a lo largo de la historia. Su estilo narrativo y su habilidad para crear personajes inolvidables y situaciones realistas lo convirtieron en uno de los escritores más importantes de la literatura inglesa y mundial. Hoy, en Solo el penitente pasará, rendimos homenaje a Charles Dickens con su relato El guardavías, con las voces de Joseba Bajo, Iñaki Tobar, Iñaki Larruscain y una servidora. Les deseamos con la mano en el pecho que ustedes lo pasen mal. ¡Hola! ¡El de abajo! Estaba parado a la entrada de su casilla, haciendo flamear su banderita cuando oyó la voz que lo llamaba. Cualquiera hubiera supuesto que el hombre localizaría fácilmente el lugar de donde provenía el llamado. Pero, en vez de levantar la cabeza y mirar hacia donde yo estaba, se dio la vuelta y miró hacia la vía. Había algo extraño en su manera de hacerlo. Aunque yo no hubiera podido precisar qué. Pero sé que fue lo bastante extraño para atraer mi atención. No acertaba a explicarme el porqué de su actitud. Sabía que tenía que haberme visto. Yo estaba en una especie de montículo donde el sol caía con toda su fuerza, tanto que tuve que protegerme la cara con el brazo. ¡Hola! ¡El de abajo! Dejó de mirar la vía, levantó los ojos y me vio. ¿Hay algún camino para bajar hasta donde está usted? Me miró sin responder, y yo dejé pasar largo rato antes de formular de nuevo la pregunta. En eso se dejó oír una vaga vibración en la tierra y en el aire, y luego una violenta pulsación. Retrocedí unos pasos mientras el vapor del tren llegaba hasta mi altura. Cuando se disipó, bajé la vista y vi al hombre enrollando la bandera que había ondeado momentos antes mientras pasaba el tren. Repetí mi pregunta. Después de un momento, durante el cual me observó con gran atención,
Me señaló, con su bandera enrollada, un sendero que distaba unas 300 yardas de donde yo estaba. Muy bien, Le dije, comenzando a bajar por el camino en zigzag. Cuando llegué cerca del hombre, vi que estaba parado entre los rieles, esperándome con una actitud tan suspensa y al mismo tiempo tan desafiante que me detuve un tanto extrañado. Era un hombre pálido, con espesas cejas y una oscura barba. El lugar en que desempeñaba su puesto era el más desolado y triste que en mi vida había visto. Estaba rodeado de una húmeda pared, formada de piedras que excluía toda vista exterior, a excepción de una estrecha faja de cielo. Más allá se divisaba una sombría luz roja y un túnel más sombrío aún. Llegué lo bastante cerca del hombre como para poder tocarlo, y no separó sus ojos de mí. es un puesto solitario para ocupar, ¿eh? Atrajo mi atención al divisarlo desde allí arriba. Serán raros los visitantes que se acerquen, ¿no? Aquí terminó mi primer intento para entablar conversación. La actitud del hombre me ahogaba las palabras en la garganta. Dirigió una curiosa mirada a la luz roja que estaba inmediata a la boca del túnel y luego miró a su alrededor, como buscando algo que se hubiera desprendido de la misma luz. ¿Esa luz también está a su cargo? ¿Acaso usted no sabe que sí? Un pensamiento inquietante pasó por mi cerebro al mirarlo detenidamente. Tenía un aspecto tan raro. ¿No sería un espíritu en lugar de un hombre? Retrocedí a mi vez. Al hacerlo, descubrí en sus ojos una expresión de temor. Tenía miedo de mí. Esto desechó mi anterior pensamiento. Usted me mira como si me temiera. Estaba pensando que lo había visto a usted antes. ¿A dónde? Señalé la luz roja. ¿Allí? Observándome intensamente, me contestó que sí con la cabeza. ¿Qué iba a estar haciendo yo allí? Puede estar seguro de que nunca me ha visto antes. Creo que sí. Creo que puedo estar seguro. Sus maneras se despejaron, lo mismo que las mías. Replicaba a mis observaciones y a mis preguntas con inteligencia y con palabras muy bien empleadas. ¿Tenía mucho que hacer allí? Sí. Es decir, más era la responsabilidad que otra cosa, pues trabajo material tenía muy poco. Casi toda su tarea consistía en cambiar las señales, en vigilar las luces y en mover la palanca de vez en cuando. Me llevó a su casilla donde había un fuego, un escritorio, un instrumento telegráfico y una pequeña campanilla eléctrica. Me contó algo de su vida. En su juventud fue estudiante de filosofía y hasta asistió a conferencias. Pero luego comenzó a abandonarse a sí mismo. Fue perdiendo, una tras otra, todas sus oportunidades y cayó para no levantarse más. Era muy tarde para comenzar de nuevo. Todo esto me lo contó tranquilamente.
repartiendo sus graves miradas entre el fuego y yo. Varias veces la campanilla interrumpió su relato. Tenía que atender mensajes y enviar respuestas. Otras veces llegaba hasta la puerta y desplegaba la bandera mientras pasaba el tren. Observé que desempeñaba su cargo con una atención y una exactitud a toda prueba. Sin embargo, mientras me hablaba, cortó 2 veces la conversación, cambiando de color inmediatamente, atendiendo a la campanilla que no había sonado, abriendo la puerta y mirando la luz roja del túnel. En ambas ocasiones volvió hacia el fuego con ese inexplicable aire que noté en él cuando lo vi al principio. Casi me hace pensar usted que he encontrado un hombre feliz. Dije con la intención de provocar una confidencia de su parte. Lo era, señor, lo era. Pero ahora estoy muy preocupado, muy afligido. ¿Qué le sucede? Es algo muy difícil de contar, señor. Si usted me hiciera otra visita, trataría de referirle mis aflicciones. ¿Cómo no? ¿Cuándo puedo venir? Puede venir a las 10 de la noche. Vendré a las 11. Me dio las gracias y me acompañó hasta la puerta. Encenderé la luz blanca para alumbrarle el camino. Una vez que no la necesite, no me grite nada. Y cuando esté en lo alto, no me llame tampoco, por favor. Permítame que le haga una pregunta. ¿Por qué gritó «Hola, el de abajo» cuando vino? Seguramente porque le vi a usted allí abajo. ¿No por otra causa? Pero no. ¿Qué otra razón podría haber tenido para gritar eso? Me dio las buenas noches y, como me había prometido, me guió desde su casilla con la luz blanca. Llegué sin dificultades hasta la pensión y me acosté. Puntualmente puse los pies sobre el sendero en zigzag a las 11 de la noche siguiente. El hombre estaba esperándome con la luz blanca en alto. No he gritado. ¿Puedo hablar ahora? Sí, señor, desde luego. Buenas noches, entonces. Aquí está mi mano. Buenas noches, señor, y aquí está la mía. Con esto caminamos hasta la casilla en donde entramos. Cerró la puerta y se acercó al fuego junto a mí. Estoy decidido a contarle el motivo de mis preocupaciones. Ayer le confundí a usted con otro. Ese otro es el que me preocupa. ¿Quién es? No lo sé, nunca le vi la cara. El brazo izquierdo se la tapa y el otro se agita violentamente, así. Seguí sus movimientos con la mirada. Eran los de una persona que gesticulaba con una desesperada vehemencia. Una noche de luna, yo estaba sentado aquí, cuando oí una voz que gritaba «¡Hola, el de abajo!». Me dirigí a la puerta y vi a ese alguien gesticulando, como acabo de explicarle, junto a la luz roja del túnel. Gritaba en forma casi salvaje «¡Cuidado, cuidado, despeje el camino!». Y luego otra vez «¡Hola, el de abajo, atención!». Tomé la lámpara con la luz roja y corrí hacia él preguntando qué sucedía. Iba a apartarle el brazo que todavía le tapaba la cara, cuando de repente desapareció. ¿Adentro del túnel? No. Entré al túnel, alumbrando en todas direcciones, pero no había nadie. Volví corriendo aquí y telegrafié. He recibido una llamada de alarma. ¿Qué sucede? Todo bien, es lo que respondieron. Sentí que me corría un frío por la espina dorsal. 6 horas después de la aparición, sucedió aquel terrible accidente ferroviario que usted seguro recordará. Fue en esta misma línea. Los muertos y los heridos fueron conducidos por el túnel, justo donde apareció el espectro.
Me estremecí de nuevo. Realmente, la coincidencia era sugestiva. Esto sucedió hace un año. Pasaron 6 o 7 meses y yo ya estaba repuesto de la impresión cuando un día, justo al amanecer, miré hacia el túnel y vi al espectro otra vez. Pero esta vez no gritó, ni agitó el brazo. Estaba silencioso y se cubría la cara con las 2 manos, así. Una vez más, seguí su gesto con la mirada. Era una actitud de duelo, como la que tienen las estatuas que adornan las tumbas. ¿Usted le fue al encuentro? No. Me volví a la casilla y me senté, tratando de coordinar mis ideas. Cuando salí de nuevo, el espectro ya se había ido. Ese mismo día, al salir un tren del túnel, vi por una de sus ventanillas una confusión de cabezas y de manos que se agitaban. Apenas tuve tiempo de gritar al maquinista que parara. El tren llevaba mucho impulso, de modo que solo pudo detenerse unas cuantas yardas más allá. Yo fui corriendo y, al aproximarme, oí terribles gritos y llantos. Una hermosa muchacha había muerto repentinamente en uno de los compartimentos. La trajeron aquí y la extendieron en el suelo, justo aquí, entre nosotros 2. Retiré instintivamente mi silla. Es todo verdad, señor, es verdad, tal como se lo he contado. No se me ocurría ningún comentario. Tenía la boca seca. El viento y los alambres telegráficos iban acompañando el relato. Y ahora, señor, podrá apreciar lo terrible de mi situación. El espectro ha vuelto, hace justo una semana. Desde esa fecha ha aparecido muchas veces al lado de la luz roja, siempre con el mismo gesto alarmado, moviendo el brazo. Ya no consigo descansar ni dormir. Me llama continuamente, gritando: «¡El de abajo! ¡Cuidado, cuidado!». Me hace señales con el brazo, toca mi campanilla. Presté atención a esto. Dígame, ¿ayer tocó cuando usted fue a la puerta durante mi visita? 2 veces. Bueno, vea cómo su imaginación le engaña. Yo estuve atento a la campanilla y puedo afirmar que no tocó esas 2 veces que usted salió a indagar el porqué del llamado. Sacudió la cabeza. Nunca he confundido la campanilla del espectro con la de los hombres. La del espectro es inconfundible. Es posible que usted no la haya oído, pero yo sí. ¿Y el espectro estaba ahí cuando usted se asomó? Las 2 veces. Le pedí que saliéramos a la puerta para ver si todavía estaba. No había nadie. Entramos otra vez y nos acomodamos en los asientos. Yo quisiera saber la significación del espectro. ¿Prevenir, tal vez? ¿Cuál es el peligro? Sé que hay un peligro sobre la línea. Alguna calamidad que se cierne sobre este lugar. No se puede dudar después de lo que ha pasado anteriormente. ¿Qué podré hacer? Sacó un pañuelo y se enjuagó la frente. No puedo dar un mensaje de alarma, pues no tengo razón aparente para hacerlo. ¿Por qué no indicarme el lugar en el que sucederá el accidente? ¿Por qué no sugerirme el modo de evitarlo, si es que puede ser evitado? Pobre de mí, solo en esta casilla. Su angustia daba lástima. Se pasaba las manos por las sienes. Se mesaba los cabellos con desesperación. Traté por última vez de tranquilizarlo. Le dije que no tenía por qué afligirse, siendo como era un hombre tan celoso de su deber, tan cumplidor, tan escrupuloso. Tuve éxito. La calma volvió a él. Las pequeñas tareas del oficio distrajeron su atención. Lo dejé a las 2 de la mañana.
Le hice el ofrecimiento de quedarme a pasar la noche con él, pero no quiso. Salí con la mente confusa de imágenes. Pensaba en los sucesos que me había relatado. El caso de este pobre hombre me preocupaba hondamente. Lo sabía inteligente, exacto, laborioso. Pero, ¿cuánto tiempo duraría así? El estado de ánimo en que se encontraba terminaría por hacerle perder la razón. Me hice el firme propósito de hacerlo examinar por un buen médico, cuyo diagnóstico y cuyos consejos pudieran, tal vez, prestarle ayuda. Sabía que al día siguiente lo relevarían de su puesto por unas horas, y yo pensaba aprovechar estas para efectuar dicha diligencia. La noche siguiente se presentó bellísima, fresca. Salí temprano. Al aproximarme al montículo desde el cual vi al guardavías por primera vez, quedé paralizado por el terror. Allí, en la boca del túnel, había un hombre que se cubría la cara con el brazo izquierdo y agitaba el derecho. El horror sin nombre que se apoderó de mí se desvaneció al momento, pues me di cuenta de que lo que había tomado por un espíritu era un hombre de verdad. A una corta distancia había un grupo de hombres a quienes hacía señales. Contra una pared de piedras había algo parecido a una camilla de lona. Me acometió un terrible presentimiento. Corrí deprisa hacia ellos. ¿Qué sucede? El señalero ha muerto, señor. No será el que vive en esa casilla, supongo. Sí, señor, es él. No es el que yo conozco. No es cierto. Usted lo conocerá si lo ha visto antes, señor. La cara no se ha desfigurado, dijo uno de los hombres, levantando el lienzo que cubría la camilla. ¡Oh, Dios!, exclamé cuando el lienzo cayó de nuevo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo ha podido suceder? Lo atropelló el tren, señor. Ningún hombre hubiera desempeñado mejor su puesto. No me explico cómo se ha descuidado así. Tenía el farol encendido en la mano. Le daba la espalda a la máquina cuando ésta salió del túnel y lo mató. Aquel hombre conducía el tren. Ahora estaba contando cómo había sucedido. Cuéntale al caballero, Tom. Al doblar la curva del túnel, señor, yo lo vi en la vía. No había tiempo para frenar y le grité lo más alto que pude. ¿Qué le gritó? Le grité: ¡Cuidado, el de abajo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por amor de Dios, despeje el camino! Fue un momento terrible, señor. No dejé de gritar, tratando de atraer su atención. Me puse el brazo delante de los ojos, para no ver, y agité el otro hasta el último momento. Pero fue todo inútil. No quiero prolongar este relato, pero voy a recalcar la extraña coincidencia de que el aviso del maquinista incluyera no solo las palabras que el guardavías me había repetido, sino las que yo usé la primera vez y hasta el mismo gesto que él imitaba al contarme la historia del espectro. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez.
Acabas de escuchar El guardavías, de Charles Dickens, protagonizado e interpretado por Joseba Bajo, con la colaboración como trabajadores de la vía de Ariadna Jiménez y de mi tocayo Iñaki Larruscain. La voz del torturado guardavías y el montaje y la sonorización han corrido a cargo de este servidor que os habla, Iñaki Tobar. Bueno, no me digáis que el relato no te descoloca absolutamente el final y si sois como yo, nada más terminarlo vas a volver a leerlo. Yo me lo tuve que leer como 3 o 4 veces para pillar todos los detalles de este misterio fantasmagórico. Es más, es que no quiero ni desvelarte yo mis conclusiones, que además de mezclar premoniciones y multiversos, pueden ser un poco disparatadas. Me encantaría saber, vosotros, penitentes, ¿qué pensáis que sucede en este relato exactamente? ¿Cuál es vuestra interpretación de estos hechos luctuosos y descorazonadores? Como os he prometido al principio, momento ahora para repasar los comentarios que nos dejasteis en los últimos episodios, en concreto en el último, el espeluznante relato de Guy de Maupassant, La ventana tapiada, ¿lo recordáis? Bueno, al parecer hubo algunos problemas con la descarga del episodio y con la escucha, ajenos a Teatro Robótico de Misterio. Parece que iVoox tuvo algún problema durante esas horas con la descarga de algunos programas, pero muchas gracias a Roger, a Dávilo y a todos los que nos avisasteis de que había algún problemilla para escucharlo. Recordad, penitentes, que además de estar el podcast en iVoox, lo podéis encontrar siempre para escucharlo en teatrorobóticodemisterio.com y a su vez en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon y en la madre del cordero. Estamos en todos lados porque Teatro Robótico de Misterio es omnipresente. Bueno, nos comentaba también Fran Pardo, espectacular, 1000 gracias. Pues 1000 gracias a ti, Fran, por decirlo. Un anónimo nos decía, la narrativa me desesperó un poco por su exceso titubeo. Es verdad que Guy de Maupassant aquí nos transportaba esa angustia al protagonista, ¿no? Con esos titubeos, y es normal, ¿no? Que te la contagiase a ti. Digamos que eso es un éxito del autor. Muchas gracias, querido anónimo, por decirlo. Y por supuesto nuestra querida Ayala, que decía, muy de acuerdo con lo comentado sobre el autor y su obra, Beers siempre parece tener un as bajo la manga y cuando consideramos que el terror y el asombro no puede ir a más, nos sorprende con una frase breve para dar un giro a la trama. Nos descoloca ya sea para potenciar o perpetuar el horror. Gracias Ariadna, Iñaki y Joseba, un trabajo magnífico. Pues oye, Ayala, muchísimas gracias a ti como siempre, de verdad, por estar al otro lado. Y otro amable anónimo que nos decía simplemente, absolutamente genial. Pues absolutamente agradecidos, anónimo. Y os dejamos ya. No sé qué os habrá parecido el episodio de hoy, pero estamos deseando saberlo en los comentarios. No dejes de darnos tu feedback porque nos da la vidilla. Así como también que nos apoyes si de verdad te gustan nuestras producciones. Y por supuesto, queremos que te unas al grupo de Telegram, a ese sitio secreto donde compartimos locuras y rarezas entre bastidores. Ahora sí nos despedimos hasta el domingo que viene, momento en el cual vuelve Teatro Robótico de Misterio, en este caso para traeros En clave de Bult, una retrospectiva de todo lo que se vio en la serie, en nuestra serie dramatizada de Bult. Ya sabes que le pusimos mucho mimo y mucho cariño y sabemos de buena tinta que os gustó. La vais a poder disfrutar en un formato nuevo por aquí, que va a ser en formato vídeo podcast, y esperamos de verdad mucho que os guste. Nos despedimos de todos vosotros penitentes hasta el siguiente episodio. Adiós. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Si eres autor novelo amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.